Hola, bienvenidos otra vez al estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Espero que ha sido un placer para ti, tal como ha sido para mí, para estudiar este libro tan maravilloso. Si recuerdan, la última vez hemos estudiado un poquito sobre la selección de unos 7 hombres que fueron servidores y que uno específicamente, Esteban, predicó la palabra al Sanedrín, en cierta manera, y al final de cuentas él fue matado por su creencia en Jesús. Y hemos hablado que eso fue algo muy importante en la iglesia, un tiempo en que si recuerde el movimiento adentro del libro de Hechos, vamos a ver algo muy importante, un paso muy importante en capítulo 6. Hemos dicho que era un paso chiquito a nuevos grupos, porque ahora estamos hablando de judíos que hablan el griego y los judíos que fueron tales proselitos o que fueron de raíces que no son originalmente judíos. Entonces quiero repasar rápidamente nuestro bosquejo. Con el fin de capítulo 7 terminamos la sección que yo he llamado Jerusalén, sección 1. Incluye Hechos capítulo 1 al capítulo 7. Y ahora estamos entrando en sección 2, Hechos 8 al 12. Y eso es más o menos, pero voy a incluir eso en esta sección. Y eso es cuando el Evangelio toca a Judea y a Samaria. Y hoy vamos a empezar viendo a un grupo nuevo, que es otro paso nuevo para el Evangelio. Entonces, aquí en capítulo 8 vamos a ver estas tres secciones. Sección 1 o parte 1 es, versículo 1 al 3, la persecución. Versículo 4 al 25 es el Evangelio toca a los samaritanos. Y versículo 26 al 40 es el Evangelio toca al etíope. Y vamos a tratar de estudiar todo el texto hoy y a ver si llegamos al fin del capítulo 8. Pero por lo menos vamos a ver cómo empieza el Evangelio tocando regiones, áreas nuevas y no solamente ahí mismo en Jerusalén. Bueno, para empezar, quiero empezar leyendo en el texto, capítulo 8 de Hechos, en versículo 1 al 3. Dice, y Saúl estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrestaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Entonces, para empezar, aquí somos presentados con Saulo. También antes realmente, en capítulo 7, versículo 28, es la primera vez que encontramos esta persona, Saulo. Y cuando usamos esta palabra, este nombre Saulo, estoy refiriendo a Pablo. Más adelante va a cambiar su nombre o va a empezar usando otro nombre. Pablo, el apóstol Pablo, y puede ver sobre su vida antes de ser cristiano en Gálatas capítulo 1, versículo 13 a 14, y también en 1 Timoteo 1, versículo 12 al 14. Y en estas dos secciones, él dice que él está avanzando como judío. Y podemos leer también en capítulo 23 de Hechos, de que él había vivido toda su vida en buena conciencia. Cuando él está enfrente del grupo pues leemos eso. En Hechos capítulo 23,
cuando él está enfrente del Sanedrín, él dice lo siguiente: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Entonces, toda su vida como judío, antes de ser convertido al cristianismo, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él fue completamente convencido que yo tengo que quitar y matar y destruir este secto, porque están equivocados. Él fue 100% convencido. Y por eso él podía decir más adelante que yo he vivido mi vida en buena conciencia. En nuestro texto aquí en capítulo 8, unas cosas rápidamente, es que la fecha adentro del libro de Hechos no es fijo, no tenemos algo fijo en ese momento de cuándo está pasando. Siempre queremos saber de una perspectiva histórica, pero más o menos cuando muchos piensan que lo que está pasando aquí empieza en el año 36 o 37 después de Cristo. Entonces estamos hablando de unos 4 años después de la muerte de Jesús, 3, 4 años. Entonces, no mucho tiempo, pero había pasado unos años. Y leemos de que Saulo está atacando la iglesia, destruyéndola y haciendo muchos problemas. Y vamos a regresar a estudiar más de Saulo o de Pablo en capítulo 9, cuando llegamos a la historia de él. Otra cosa importante que está mencionada es el versículo 2. Y tal vez suene raro que él menciona, Lucas menciona este versículo, que unos hombres piadosos sepultaron a Esteban. Y mi opinión, la razón que él incluyó ese detalle es simplemente otra vez diciendo que él recibió la sepultación para ser sepultado, fue la de que es algo aceptado a Dios, o apoyó la idea de que el cristianismo fueron realmente inocentes. Los cristianos fueron inocentes. Y igual en ese caso con Esteban, por los que fueron matados, por ejemplo, en cruces o en las cruces o en otros apedreados, no recibieron la dignidad de ser sepultados, sino fueron echados afuera de la ciudad o algo en una tumba desconocida. En el caso de Esteban, ellos colectaron el cuerpo, lo sepultaron con dignidad. Y otra vez, yo creo que Lucas está tratando de mostrar otra vez que realmente este hombre no fue un criminal normal, sino fue un mártir que sufrió y fue inocente. Unas aplicaciones de esta sección chiquita, uno es que Dios trabaja aún en medio de las situaciones difíciles. Podemos ver algo semejante en la historia de José, ¿verdad? Mucho pasó en la vida de José que fue muy duro. En Génesis capítulo 37, al fin del libro de Génesis, vemos que una cosa tras otra sucedió a José, pero Dios estaba usándolo para el bien. Y él dijo en Génesis 50, versículo 20, es verdad que ustedes, hablando con sus hermanos, pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Hemos visto en ese caso con Saulo, que Saulo hizo una maldad. Él está destruyendo la iglesia, pero Dios lo convirtió en cierta manera en el bien, por decir lo que sucedió en versículo 3, versículo 4. Dice, los que habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Entonces, simplemente en vez de destruir la iglesia, lo causó a crecer. Y si lees más adelante en la historia de la iglesia, otros autores cristianos en el segundo, tercer siglo nombraron la sangre de los mártires es como semilla. Y también vemos lo mismo en ese texto, que lo más que uno trató de destruirla, lo más y más que creció. Entonces Dios convirtió la maldad de Saulo en algo bueno
para la iglesia. Y también la salvación de mucha gente afuera de Jerusalén. Y yo creo que también en nuestras vidas pueden pasar lo mismo. Yo sé que tiempos difíciles son esos, exactamente, son difíciles. Pero Dios también puede convertirlo en una bendición y puede convertir eso a algo muy bueno y bonito. Número 2, otra aplicación es: todos los creyentes salieron y anunciaban las buenas nuevas. Qué bonito, ¿verdad? Que no solamente esperaban a los apóstoles a enseñar y convertir a otros, sino que todos los cristianos salieron, predicaban las buenas nuevas. Y ellos no tenían la idea que, pues, eso es el trabajo del predicador. Yo no me toca a evangelizar. Eso es porque eso pago el predicador para que él lo hace y para que yo no tengo que hacerlo. A veces he visto esta actitud hoy en día, desgraciadamente. Pero notamos aquí que todos salieron y anunciaban buenas nuevas con buenos resultados. Bueno, si puede imaginar en la historia de Lucas, que vemos aquí en Hechos, como una película. Y hemos visto lo que sucedió con Esteban, y después ahora es como la cámara había regresado un poquito para ver que Saulo está atacando y destruyendo la iglesia, o tratando por lo menos. Y ahora la cámara está mirando en general a la gente yendo, predicando en varias partes y en otras partes, Judea, Samaria, otras partes. Y de repente empezó a enfocar en una sola persona, en la mitad de una multitud de unos predicando en varias partes del área, y como la cámara se enfocó en un solo hombre que vamos a estudiar ahora, que era Filipo. Y eso es como lo que vemos en versículo 4 y adelante. Bueno, aquí tengo en la pantalla una mapa de Palestina en el tiempo de Cristo. Espero que nos ayuden en visualizar, cuando hablamos de Samaria, de dónde estamos hablando. En la mapa, el parte es como amarillo, que tiene un círculo rojo, eso es Samaria. Poco abajo de eso, al sur, es el Judea. Entonces estamos hablando de esos dos lugares cuando hablamos de Judea y Samaria. Y vamos a enfocar nuestro tiempo estudiando hoy en que los samaritanos recibieron el Evangelio. Y vamos a hablar de esa sección de este lugar en el área que hoy en día es Israel. Bueno, poquito fondo histórico alrededor de los samaritanos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Y qué tipo de gente son? Unas cosas que tal vez nos ayuden a entender quiénes son. En el año cerca de 725 antes de Cristo, estamos hablando de hace mucho tiempo, el rey de Asiria atacó a la región al norte de Israel. Y los 10 tribus del norte, llamado Israel en el Antiguo Testamento, fueron llevados al cautiverio. Los asirianos conquistaron los 10 tribus del norte, y eso se puede ver en 2 de Reyes, capítulo 17, versículos 5 y 6. Después de conquistar la región, la mayoría de la población fue llevado a otro lugar y puesto en un lugar nuevo. Y eso fue lo que hicieron los de Asiria en casi cada caso. Ellos conquistaron una región, quitaron la población, lo puso en otra parte y llevaron otro grupo y reestableció ellos en la área donde estaban el primer grupo. Y eso nos trae el punto 3 en la pantalla. Y otro pueblo fue introducido a la área donde estaban antes los israelitas, que mezcló con los que no fueron llevados al cautiverio. Porque había unos que quedaron ahí en el norte de Israel, que fueron israelitas, que quedaron con sus creencias, etc. Entonces los dos grupos mezclaron para hacer un grupo nuevo.
Y eso es número 4, los dos grupos, judíos y gentiles, es decir, que los que no fueron judíos, mezclaron formando una raza mestiza, una raza mezclada. Entonces, el número 5 ahí también, y antes del tiempo de Esdras, el pueblo de Samaria había convertido en enemigo de los judíos y se quedó así después. Puede ver en Esdras capítulo 4, están mencionados los samaritanos. Y también en el libro eclesiástico, y eso es uno de los libros, los textos apócrifos, en capítulo 50, versículo 27 al 28 menciona también, eso es extra bíblica, pero algo que histórico que tal vez nos ayude. También, eso es la historia alrededor, pero ¿qué creyeron ellos? ¿Qué son las creencias principales de los samaritanos? Primeramente, ellos creyeron en Jehová. Ellos creyeron en Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tal como los judíos. Y si puede mirar eso en el libro de Esdras, capítulo 4, versículo 2. Pero una diferencia entre los judíos y los samaritanos es, número 2, ellos siguieron solamente el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos 5 son llamados el Pentateuco. Entonces, esos son los 5 libros escritos por Moisés. Y los de Samaria han seguido solamente estos 5 libros. Entonces, podemos decir algo importante, no tenían historias como de Josué, de los jueces, de David, de los reyes de Israel. No incluyeron esos en sus textos. Los profetas tampoco, Isaías, Ezequiel y otros que siguieron años después. Los samaritanos no tenían estos textos en su canón, en los libros que ellos aceptaron como inspirados. Entonces ellos solamente siguieron Génesis a Deuteronomio. Bueno, otra cosa interesante es que ellos esperaban al Mesías. Ellos, aunque no tenían los profetas, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, quiero leer unos versículos que tenemos que mencionar el concepto de un Mesías que iba a venir. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 18, dice lo siguiente: El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, hablando a Moisés, ¿ok? A él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor: está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Y si recuerdan capítulo 3, hemos mirado que Pedro usa este mismo texto en capítulo 3, versículo 22, y lo juntó con Jesús directamente. Él dice en capítulo 3 de Hechos, versículo 22 y 23, este mismo versículo. Entonces los samaritanos tenían este mismo versículo en su Biblia, podemos decir. Entonces ellos esperaban a un Mesías a venir. Aún al punto, si recuerdes esta historia de Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Ella, en Juan 4:25, la mujer ahí menciona directamente que estaban esperando al Mesías. Dice en Juan 4:25 lo siguiente:
yo sé que viene el Mesías, al que llamar el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces ellos ya tenían una esperanza en el Mesías. Y es interesante basado en esta información, ¿de qué habló Filipo? Él no usó citas, por lo menos escritos en el libro de Hechos. Él no usaba los profetas en su explicación del Evangelio, de lo que tenemos escrito aquí en Hechos, sino él se enfocó en que Cristo es el Mesías, Jesús es el Mesías. Él habla del reino de Dios, que también fue otro tema entendible a los samaritanos, y el nombre mismo de Jesús. Y todo eso fue recibido muy fácilmente por los samaritanos. Aparentemente no hizo otros textos fuera de lo que leemos en el Pentateuco, probando que Jesús es de veras el Mesías. Bueno, entonces, siguiendo con la pantalla, he incluido aquí una mapa. Y eso es el mismo mapa de antes, pero más cerca, para verlo más claramente. En Hechos capítulo 8, leemos algo en versículo 5. Dice, Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Y tal vez unos de los textos o unos de las versiones que tienen ustedes dice la ciudad de Samaria, porque eso tal vez hace un poco de confusión. Básicamente hay una cuestión si es la ciudad llamada Samaria o es una ciudad adentro de la región llamada Samaria. Es donde yo nací. Yo nací en Oklahoma, un estado en los Estados Unidos. Pero el capital del estado es Oklahoma City, la ciudad de Oklahoma. Entonces, tal como en Samaria había la región de Samaria y también la ciudad adentro de la región llamada también Samaria. Y hay un poco de una pregunta pequeña sobre ¿a qué refiere? ¿La ciudad misma o otra ciudad cercana? Bueno, ahí en la mapa hay dos ciudades principales que han sido propuestos como posibilidades. Uno es Sebaste. Sebaste es el nombre de la ciudad llamada Samaria antes. Entonces, en el tiempo de Jesús había cambiado el nombre a Sebaste. Y fue una ciudad realmente griega, principalmente. Entonces, tenía la cultura griega más que cultura samaritana. Y muchos piensan que aunque ese es el nombre, antes era llamado la ciudad de Samaria, probablemente refiere a otra ciudad ahí cercano, Sicar. Y ahí en la mapita, Sicar está también en el círculo rojo. Y Sicar es donde había visitado Jesús. Cuando él estaba en Samaria, cuando él había parado al pozo y conoció a esa mujer en Juan 4, es posible que cuando menciona una ciudad que está ahí, pero otra vez, cuando estamos hablando de si sea Sebaste o Sicar, realmente estamos hablando de unos 10, 15 millas entre las dos ciudades. Entonces no importa mucho y el texto no está 100% claro, pero algo interesante, si sea esta ciudad de Sicar, yo quiero ver si cuando llegaron Pedro y Juan, si ellos conocieron a unos de los samaritanos que habían recibido el nombre de Jesús. Porque ellos habían estado con Jesús en Samaria. Y algo interesante, si ellos reconocen, hey, yo recuerdo a ti la primera vez que estábamos aquí en Samaria. Y ahora ellos son creyentes. Bueno, eso es solamente algo interesante para mí. Un poco de especulación. Bueno, siguiendo con el texto, quiero leer rápidamente capítulo 8, versículo
5 al 8. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Yo imagino que sí. Habían recibido buenas noticias y también muchos fueron sanados. Entonces, ellos aquí en este texto son los primeros samaritanos que empezaron a recibir las buenas noticias. Y vamos a ver que eso es un momento muy importante en la iglesia. Porque hemos visto a ese punto solamente que los apóstoles habían predicado la palabra a judíos o proselitos al judaísmo. Solamente los que habían creído básicamente lo mismo que los apóstoles, que fueron judíos. Ahora están tocando un grupo nuevo, que fueron mezclados, fueron parte judío, pero no completamente. Y si recuerdan la historia entre los judíos y los samaritanos, había mucha fricción, había mucha enemistad entre ellos dos. Y ahora el mensaje está cruzando esa frontera. Está uniendo dos grupos que antes no han podido estar unidos. Y eso yo creo que va a ser un ejemplo del poder del Evangelio para unir a gente. Y yo creo que es un punto principal de Lucas aquí en este texto. Bueno, entonces el grupo recibieron las buenas nuevas y si seguimos leyendo, voy a brincar, si me permite, al versículo 11 y adelante. Los seguían porque por muchos tiempos los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, está hablando de los samaritanos, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo, que vamos a estudiar ahorita, Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Entonces, aquí vemos que la gente aceptaron la palabra con gozo. Y yo tengo que pensar que tal vez lo que leímos en el fin de Juan aplica en ese sentido. Mira conmigo en Juan capítulo 4, versículo 35 y 36. Al fin de su tiempo en Samaria, Jesús dijo lo siguiente a sus discípulos. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el seguidor recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo les he enviado a ustedes a cosechar lo que no les contestó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Y yo creo que aquí estamos viendo eso exactamente, que Dios había planeado esa fecha por siglos. Él está preparando la gente de Samaria a recibir el mensaje. Y finalmente es el momento. Finalmente ellos recibieron el mensaje con gozo, vieron los señales de Filipo y ahora son incluidos en el cuerpo de Cristo. Bueno, quiero pasar unos minutos también hablando de una persona específica en el libro de Hechos. Eso es Simón, llamado el mago.
Y podemos ver un poquito de él en versículo 9 al 13, y realmente en el resto de esa sección está bajo de consideración, pero específicamente podemos leer en 9 al 13 para ver un poco de su fondo. Desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaba atención y exclamaban: este hombre es el que llaman al gran poder de Dios. Y hemos leído antes que él eventualmente recibió también la palabra y fue bautizado. Pero entonces ese señor Simón era un mago, uno que practicaba la hechicería. Y primeramente es interesante que la palabra hoy en día que se ve, simonía, se deriva del nombre de este hombre. Y eso sirve para señalar la corrupta práctica de adquirir posesiones y privilegios eclesiásticos a base del poder del dinero. Entonces, cuando usamos este término simonía, es debido a ese hombre, Simón. Es el acto de usar o adquirir posesiones o privilegios eclesiásticos a base del poder del dinero. También interesante es Simón. Uno ve el nombre de Simón el mago mucho en el segundo y tercer siglo en los autores de esta edad que fueron cristianos. Ellos refieren a Simón muchas veces como el que empezó o lo que estableció muchas sectas. Él recibió mucha mala publicidad realmente. Y no sé cuánto es verdad o no, pero básicamente la historia es así, descrito por escritores del segundo siglo. Justin Martyr, por ejemplo, como tengo en la pantalla, en su primera apología, capítulo 26, Ireneo en contra herejía, en libro 1, capítulo 23, también menciona en una manera más larga este Simón. Pero la historia básica de Simón en el segundo siglo es así, que después de ser regañado por Pedro, aquí en nuestro texto, él fue a Tiro y él compró una mujer como esclava llamada Helena, y él empezó diciendo que él mismo era el Padre eterno en el cielo y que Helena fue la primera creación adentro de su mente. Y durante el tiempo de Claudio, el emperador romano, supuestamente Simón fue a Roma, visitó a Roma, donde él impresionó tanto al Senado romano de que ellos construyeran una estatua en nombre o en honor de este Simón y empezaron a adorarlo como un dios. Y con el tiempo, los cristianos del segundo siglo empezaron a decir que él fue el fundador de las sectas de los gnósticos. Entonces, otra vez, ¿cuánto de eso es verdad? ¿Cuánto no? ¿Quién sabe? Pero eso es la historia de él después de la Biblia. Otras, no sabemos con seguridad realmente qué sucedió, pero probablemente mucho fue inventado en el segundo siglo, pero una historia interesante por lo menos. Bueno, entonces leemos en este texto que Simón, tal como los otros de Samaria, recibieron la palabra, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y ahora vemos que los apóstoles fueron llamados para venir. Y vamos a leer esta sección de las Escrituras. En capítulo 8, versículo 14, dice lo siguiente: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, hablando de los samaritanos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo.
Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Ruegan al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicando el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Bueno, versículos 14 al 17, hay unas cosas para considerar. Primeramente, ¿por qué vinieron los apóstoles? ¿Qué fue la razón por la venida de esos dos hombres allá a Samaria? Una opción, una idea común es para dar la aprobación oficial del liderazgo de la iglesia. Es como está diciendo que están poniendo su estampilla o su sello, diciendo: sí, estamos de acuerdo que samaritanos pueden ser salvos. Y no tienen que convertirse al judaísmo, sino pueden ser salvos y ya son parte de la misma iglesia. Y de esa manera ellos pueden quitar quejas de ambos lados. Si sean los samaritanos diciendo que no, queremos empezar nuestra propia iglesia, como hemos hecho con la religión antes, y separarse de los de Jerusalén. No, los apóstoles vinieron y decían: hey, ustedes están con nosotros, somos de la misma familia espiritual. Y también para quitar quejas de los judíos. Oh, esos samaritanos no son nada, no merecen lo que nosotros como judíos recibimos. No, yo creo que es posible que los apóstoles están viniendo para esa razón, para decir: no, ambos grupos están adentro de la misma iglesia y el liderazgo general de la iglesia aceptan a ellos tal como hermanos, como cualquier otro. Porque es posible que solamente Felipe había como predicado la palabra, mientras que él fue de raíces griegas, probablemente, que los otros judíos rechazarían a este ternero griego, en cierta manera. Entonces, yo creo que es posible que los griegos o los apóstoles vinieron para dar su aprobación a los samaritanos. Bueno, otra posibilidad es simplemente para dar el Espíritu Santo. Otra vez, cuando leemos en el libro de Hechos, en versículos 14 y 15, dice claramente que cuando ellos impusieron las manos, que ellos recibieron el Espíritu Santo. Bueno, aquí metemos en muchas preguntas. ¿Cómo que uno puede ser bautizado sin recibir el Espíritu? ¿O realmente fueron aceptados? Bueno, hay varias preguntas que necesitamos, espero, aclarar. Y eso me lleva a otro punto. ¿Cuándo recibieron los samaritanos el Espíritu Santo? Unos creen que cuando los samaritanos creyeron y fueron bautizados, el Espíritu Santo empezó a morar adentro de ellos. Y como leemos en Romanos capítulo 8, que si alguien no tiene el Espíritu Santo, no tiene a Dios. Entonces, para acomodar esos conceptos teológicos, tiene que decir, pues tenían que el Espíritu Santo, o no fueron adentro de Cristo. Y hay este estrés teológico. Pero en ese momento, cuando fueron bautizados, recibieron que el Espíritu Santo moraba dentro de ellos, pero no fueron como bautizados en el Espíritu
como hemos visto en Hechos capítulo 2, por ejemplo, y no recibieron poderes para hacer milagros, etc. Y unos caen en ese lado diciendo que ellos recibieron el Espíritu Santo para morar adentro de ellos cuando fueron bautizados, pero más adelante que ellos recibieron el Espíritu Santo en el sentido poderoso. Entonces, unos traen en esa opción. Número 2, otra posibilidad de cuando recibieron el Espíritu Santo es cuando los apóstoles impusieron las manos, como el texto dice en versículo 17. En mi opinión, otra vez, yo entiendo el estrés que hay entre los cuando recibieron por Romanos 8 y otras partes, y Hechos 2, cuando uno es bautizado, recibe el don del Espíritu Santo, 2:38 por ejemplo. Yo entiendo ese estrés. En mi opinión, yo creo en ese caso fue un caso especial, tal como el caso más adelante de Cornelio. En el caso de Cornelio, él recibió el Espíritu Santo antes de ser bautizado, con un propósito. Vamos a ver eso cuando lo estudiamos esta sección. Pero yo creo aquí también es una situación única, que Dios no les dio el Espíritu Santo en el momento de ser bautizados, como yo creo que es el patrón básico que vemos en Hechos 2. Yo creo que eso es patrón básico de que cuando uno es bautizado, también recibe el Espíritu Santo. Y yo creo que aquí está mostrándonos una excepción de eso, de que para probar algo. Y yo creo que Dios no les dio el Espíritu Santo antes de que llegaran los apóstoles. Otra vez con el propósito de mostrar esos dos grupos son conectados. Los samaritanos no podían irse del grupo, tampoco los judíos no podían rechazar a los samaritanos, sino que Dios está forzando los dos grupos que han sido enemigos por siglos a unirse. Y yo creo que tal como el caso de Cornelio fue una excepción a la regla, aquí también Dios está haciendo una excepción para darles el Espíritu Santo en un momento especial para unir los dos grupos. Entonces, como hemos dicho varias veces en el libro de Hechos, que esta historia es única en ciertas maneras. Nunca más vamos a ver el principio de la iglesia. Nunca más vamos a ver la primera vez que un grupo afuera de los judíos recibieron la palabra de Dios. Nunca más, ni solamente una vez en la historia del mundo iba a ser recibido la palabra por los que no fueron judíos, los gentiles, como en capítulo 10. Entonces, las cosas que pasaron en el libro de Hechos son únicas, son cosas muy raras, extrañas, en el sentido que no sucede en otras ocasiones. Y yo creo que ese también es el caso de los de aquí están en Samaria. Bueno, en versículos 18 al 24, leemos que Pedro regaña a Simón, porque Simón trató de ganar o comprar el don del Espíritu Santo por dinero, y Pedro lo regaña fuertemente. Y hay un diálogo muy interesante ahí, que no tenemos tiempo para estudiarlo, pero vale la pena estudiarlo más profundamente cuando tenga tiempo. Pero quiero terminar con una aplicación de qué podemos aprender de esta historia y de Simón. Número 1, esa historia ilustra qué hacemos cuando pecamos después de ser bautizado. Aquí Pedro le dijo a Simón, arrepiéntanse y ore. Muchas veces me pregunta gente, si yo soy bautizado y peco, ¿qué tengo que hacer? ¿Ser bautizado de nuevo? No. Simplemente como tenemos aquí, orar y cambiar tu vida. También vea algo semejante en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 6 a 10. Número 2, ilustra que uno que es salvo puede ser perdido también. Entonces, en 1 de Timoteo 1, versículos 19 al 20, menciona aún otros ejemplos. Y también en 2 de Pedro 2, 21. Número 3, no se vende el poder de Dios. En cualquier forma que sea, no se puede comprar a Dios. No se vende. Número 4, claro, la avaricia siempre es peligroso y en contra de Dios. Con el ejemplo de Judas en capítulo 1, que
recibió el dinero para entregar a Jesús, con Ananías y Zafira en capítulo 5, y aquí también es peligroso. Y se ve eso claramente en Efesios 5 y Colosenses 3 también. Entonces, creo que vamos a tener que parar aquí con esa sección. Y espero que usted también tenga cuidado en la manera que vivimos. Y espero que eso te da también más fuerza para seguir arrepintiéndose y siguiendo en el camino, mirando cómo Dios trabaja. Que Dios te bendiga hoy y hablamos la próxima vez. Creo que me